Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición que nos podemos reunir un nuevo miércoles para una nueva enseñanza. Amén. Espero que el Señor le siga fortaleciendo, le siga proveyendo, que el Señor sea propicio para su vida y que usted cada día que pase ame más al Señor. Hoy vamos a estudiar un tema y es que Dios se agrade de nuestras vidas. Y lo vamos a buscar en la Biblia, Números 14:8. Números 14:8. Le invito a que me acompañe en la Biblia. Espero que tenga listo también su libro de anotaciones. Es un estudio, es doctrina básica. Es que Dios se agrade de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando Dios se agrada de nuestras vidas suceden muchas cosas de bendición para nosotros. Números 14:8. Dice la palabra: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Repito una vez más. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Padre, te damos gracias a esta hora porque podemos, Señor, tomar este tiempo para aprender más de tu palabra, para cimentarnos más en ella. Gracias, Señor, porque tenemos los medios, tenemos los recursos para poder aprender más de ti. Que en nosotros siempre exista el deseo de querer aprender más de ti. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiere interferir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí vemos en la lectura basada en Números 14:8 que Jehová había sacado al pueblo de Israel con grandes milagros. Las plagas por la dureza, ¿verdad?, del corazón de Faraón, por no dejar ir al pueblo, el Señor los libró de la esclavitud con tantas señales, pero no solo en Egipto, sino también durante el camino. Los milagros, las cosas que el Señor hizo no se quedaron únicamente ahí en Egipto, sino que en el caminar, en los años que estuvieron, porque es cierto, Egipto era duro, era difícil, pero también había un camino pesado y largo, y era el desierto, en donde no había nada. Y entonces, entre Egipto y la tierra prometida, había que pasar el desierto, era necesario, y no había otra manera. No habían montañas, no es que se iban a subir a barcos todo el pueblo, no, era el desierto. Y durante ese tiempo, fíjese que el Señor los protegió. ¿Los protegió en qué sentido? Bueno, no solo de aquello que podía destruirlos, como cuando los egipcios salieron detrás para querer matarlos, para querer aniquilarlos. Pero, ¿qué es lo más duro? ¿Qué es una de las cosas más duras en el desierto? El sol o el frío. Por esa razón el Señor los protegió, les puso una nube de día y una columna de fuego en la noche. Ahora, ¿cuál es otro peligro dentro del desierto? Que no hay alimento. ¿Y cuántos días no se alimentó Israel? Ninguno. Todos los días tuvieron alimento, todos los días tuvieron agua. Y esto fue para alentarnos, para dar ese último y gran paso de fe. ¿Qué quería el Señor con esto? Bueno, ¿cuál era el propósito de esta situación? Quería que Israel confiara en Dios, que confiaran solo en Él, que no volvieran sus vistas a Egipto, que no volvieran la vista al pasado, ¿sí? A las cosas de donde Él los había sacado, de donde los había libertado. Ellos solo conocían una manera de vivir, y era siendo esclavos. La generación de José que llegó
y trajo esa protección para él y su familia y sus hermanos, ya había muerto. Esta era una generación nueva, se habían multiplicado, pero se habían vuelto esclavos de Egipto. Entonces, como solo conocían una forma de vida, ahora el Señor los saca y los trae, o mejor dicho, y los lleva por el desierto a la tierra prometida, y les dice que no traigan a memoria las cosas pasadas, como lo podemos leer ahí en Números 11:5. Números 11:5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, ¿y acaso que no eran esclavos? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. O Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces fíjese que aquí están hablando de allá lo que comíamos. Ok, esto es lo que decían los israelitas, pero la verdad es que eran esclavos. Ahora, ¿de qué le servía a Israel si es que tenía todo ese alimento? Porque así como dice Números 11:5, donde nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Imagínese. De los pepinos, solo déjeme ver algo rápidamente. (11:5) Oiga, fíjese que esta palabra de balde viene de Hinam, y oiga, dice gratis, sin costo, razón o ventaja. Sin costo, sin salario, es decir, ¿verdad que no era cierto? Oiga, increíble, ¿verdad? ¿Hasta dónde los había llevado su alma a engañarlos? Engañosa y perversa es el alma más que cualquier cosa. De balde. Si usted quiere buscar la referencia, está en hebreo, es la 2600 o la 2580. Gratis. Entonces, si le ponemos esto de comer de balde, como diría, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de gratis. ¿Verdad que no era de gratis? Si eran esclavos. Entonces, ahora, ¿qué quería el Señor? Bueno, enseñarles una nueva forma de vida. Que creyeran que Jehová su Dios era más que pan, que Él tenía la capacidad de darles de comer de donde no había. Les dio agua de una roca, impensable. Les mandó maná, les mandó carne, aves, y dice que hasta les salía por la nariz. Entonces, ¿qué quería Dios? Dios lo que quería era cambiar la vida que ellos habían vivido en Egipto, porque era una vida de esclavos. Aunque ellos se repitieran esto una y otra vez, eran esclavos. ¿Y para qué vivían ellos? Para comer. Eran esclavos, trabajaban ¿por qué? Por la comida. No podían hacer algo más. Nunca tuvieron propiedades. Nunca podían soñar en tener una empresa o hacer algo. No se podía. Y el Señor los trajo a libertad. Los trajo en donde le dijo: yo los voy a prosperar, yo los voy a bendecir. Ustedes van a ser dueños de las casas, de los terrenos, van a tener su propio ganado, van a poder sembrar, van a cosechar, mire, todo lo que el Señor les había prometido. Entonces, quiero, como primer punto, cuando hablamos de cambiar para ser agradables de Dios, porque quiero, antes de seguir con esto, con el primer punto, quiero volver a leer Números 14:8. Dice:
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y oiga lo que dice el 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. No seas, ¿qué? Rebelde. Entonces, cuando hablamos de cambiar para ser agradables a Dios, debemos de pensar esto. Cambiaría nuestra manera de vivir si supiéramos que cada palabra y pensamiento que tenemos, Dios lo examina. Si Jehová se agradare de nosotros, ¿Dios se agrada de su vida? Partamos de este primer punto. El Señor examina cada palabra, cada pensamiento, y déjeme decirle algo, porque la cara, ¿verdad?, es la expresión de lo que hay en el alma, los gestos que hacemos. ¿Cambiaría nuestra manera de vivir? Mejor dicho, ¿cuántos conocemos esta verdad y nuestra vida no ha cambiado? ¿Cambiaría nuestra manera de vivir si supiéramos? ¿Acaso no sabemos que Dios examina cada palabra y cada pensamiento que tenemos? ¿Hay algo diferente del día en que aceptamos al Señor? Ahora, ¿hay algo diferente? No nos vayamos tal vez tan lejos. ¿Hay algo diferente del 1 de enero a hoy que es 14 de septiembre? ¿Hay algo diferente? ¿Ha cambiado? ¿Ha habido un avance? ¿Ha habido una fidelidad? ¿Ha habido una santificación, un progreso en nuestra santificación? Miren lo que está diciendo Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él, primero el Señor tenía que estar agradado con el pueblo para que los llevara a esa tierra, para que se las entregara, la tierra que fluye leche y miel. Acompáñeme a Salmos 19:14. Salmos 19:14. Dice la palabra, sean gratos los dichos de mi boca. Oiga, sean gratos, agradables, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y la meditación y lo que pienso, lo que medito. No está hablando únicamente cuando vamos a lo que pasa cuando meditamos de la palabra. No, está hablando de todo el tiempo. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. Pero sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Sean, habla de andar, de hacer y de permanecer. Sean, está hablando de tener un orden en nuestras vidas. Sean, es decir, alguien que hace algo. Alguien que tiene un buen andar. Alguien que permanece en la palabra, alguien que no es llevado de un lugar a otro, alguien que no es volátil, alguien que tiene orden en su vida. Pero oiga, está hablando de tener orden en lo que decimos. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, primer examen para nuestras vidas. ¿Nuestros dichos son de bendición? ¿Lo que hablamos tiene orden en nuestras vidas? Ahora, ¿qué es agradable? O sean gratos, mejor dicho. Sean gratos. ¿Qué es? Que es algo aceptable. ¿Todo lo que nosotros decimos es aceptable? ¿O habría censura en alguna de nuestras palabras? Censura en nuestros pensamientos. ¿Cuántos no decimos cosas porque si las decimos nos censurarían?
¿Cuántos no decimos cosas, pero sí las pensamos porque nos señalarían? Sean gratos los dichos de mi boca. Está hablando de dos filos, de aquella espada de dos filos que puede herir por ambos lados. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación. Fíjese que aquí está hablando de la maquinación, de ese sonido murmurante. ¿Verdad que cuando hay una conspiración contra alguien, verdad que nadie anda expresándolo fuertemente, gritándolo, diciéndolo, sino que hay un murmullo? ¿Verdad? ¿Qué murmuramos en nuestra mente? ¿Qué maquinamos en nuestra mente? ¿Eso que maquinamos, eso que pensamos, es agradable? Los dichos de mi corazón, los sentimientos, ¿son agradables nuestros sentimientos? ¿Es agradable nuestra voluntad? ¿Es agradable nuestro ánimo, la cordura, el entendimiento? ¿Es agradable el juicio? ¿Es agradable la voluntad? ¿Es agradable el pensamiento? Se nos olvida, entonces ¿qué llego con esto? Que se nos olvida que el Señor mira, examina cada palabra y cada pensamiento que sale de nuestra boca. Acompáñeme a Mateo 12. Mateo 12. (36 al 37). ¿Por qué necesitamos que todo lo que salga de nuestra boca sea grato? ¿Por qué necesitamos refrenar o aprender a refrenar nuestra lengua? Ahorita lo leemos. Mateo 12, del 36 al 37. Dice la palabra: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. ¿Cuántas palabras ociosas hemos hablado la última semana? No le voy a decir el año, imagínense lo que podríamos sacar, ese listado de todo. Pero entonces dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa, que toda palabra desagradable, que es opuesto a lo grato o a lo agradable, mas yo digo que de toda palabra desagradable que hablen los hombres, porque están incluidos todos, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenados. Mire qué importante esto. Hermano, no, mire, espérese. Yo creo que esa porción es para los del reino, los de la iglesia. No, es para todos. Para todos. Esto es para cada uno de nosotros. ¿Qué se necesita entonces? Debemos aprender a refrenar la lengua. Si refreno mi lengua, si no lo digo, es porque, ¿no ha oído usted el dicho que dice que debemos de pensar 10 veces antes de hablar? ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese freno para hablar? Sino que lo decimos y después que lo dijimos, lo analizamos y decimos: ¿qué dije? Entonces deberíamos de empezar por meditar, por analizar lo que vamos a decir, o empecemos a meditar lo que pensamos. ¿Cuál es mi pensamiento? No, ¿por qué estoy pensando esto? Entonces, al poder yo decir, ¿qué estoy pensando? No lo puedo decir, eso me tiene que ayudar a cambiar mi manera de pensar, porque somos responsables de lo que hablamos. Somos responsables. Porque no es necesario que alguien nos escuche. Usted puede estar solo en algún lugar y decir
una barbaridad, una mala palabra, algo soez, algo vulgar, pero el Señor sí lo oyó, sí lo escuchó. De que no lo haya escuchado nadie, de que usted vaya en su carro y pasó algo y usted empieza a gritar o le grite algo a alguien, porque lleve las ventanas abiertas, y muchas veces llevamos una prédica o una alabanza, pero se nos pasó alguien y casi nos choca el carro y le gritamos o lo pensamos. Mire qué increíble, ¿verdad? Somos responsables de lo que hablamos. Proverbios 18. Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mire, aquí no está hablando que usted tiene el poder como para venir y usted tiene el poder, porque hay algunos que ocupan esto y en esto se basan como para decretar o para declarar sanidad sobre alguien, porque la palabra dice que la muerte y la vida. No está hablando de eso. Yo le pregunto, si usted está casado o casada y usted trata de tonto o de tonta a su cónyuge, ¿usted le está dando muerte o le está dando vida al amor que hay como pareja? Si usted es padre o usted es hermano o hermana, es decir, en carne y tiene hermanos o hermana, algún familiar, y usted los trata de, sos estúpido, sos un bruto, sos un bueno para nada. ¿Usted está dando vida o está matando aquel sentimiento, aquel amor que hay? Aquel respeto. Entonces no es para sanar a alguien. No va por ahí el asunto. No va por ahí el asunto. Ve que somos responsables de lo que hablamos. Muchas veces venimos y al cónyuge lo tratamos mal o la tratamos mal y le decimos, no seas sos una tonta. Y después con un abracito y con un besito queremos decirle, ay, perdón, discúlpame, tú sabes cómo exploto. No es así. Un día la otra persona se puede cansar, se va a hartar de que haya un maltrato. El apóstol Pedro decía, sed sobrios. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. Mire, tal vez en algún momento nos podemos dar, sí, pero no, airaos, es decir, pero no pequéis. Somos responsables. Porque puede ser que usted no le diga a alguien, a su cónyuge, lo que piensa, pero el Señor sí sabe lo que en su mente pasó por decirle. A él o a ella. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, Salmos 51. Salmos 51, 15. Señor, abre mis labios. Señor, ayúdame a refrenar mi lengua. Señor, ayúdame a decir lo que tengo que decir y ayúdame a detener lo que no tengo que decir. El tema es que Dios se agrade de nuestras vidas. Dios se agrada de nuestras vidas en base a nuestros pensamientos y a nuestros dichos. Difícil, ¿verdad? Difícil una confrontación para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, que nuestro meditar sea diario. Y debemos de ser guiados por Dios. Salmos 1, versículo 1 al 3.
conocido, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, oiga, y en su palabra, pero mire, en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y hacer también va incluido los dichos y los pensamientos, y todo lo que hace prosperará. Proverbios 16:7. Por eso venimos de estudiar de la santificación progresiva, ¿verdad? Porque se tienen que ver los cambios. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Qué increíble! Mire, repito, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras palabras, nuestras decisiones son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, el Señor hace estar en paz con él. Él los detiene. Porque no hay una provocación. ¿Cuántos de nosotros hablamos de que mire que ahí hay uno en el trabajo, un vecino, y que mire cómo me hace la vida y que es un hijo del, muchas veces nos llamamos a decir, es un hijo del diablo que me quiere, no, provocar, no. ¿Cuántos de nosotros provocamos? Y se nos olvida que con un pensamiento, una actitud o algo, porque si somos chambrosos, si somos ponederos, si andamos metiéndonos en lo que no nos importa, hermanos, es lógico que vamos a meternos en problemas. Vamos a ver un ejemplo. Quiero que me acompañe en el segundo punto, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo de Josafat, que escogió el camino de Jehová y agradó a Dios. Segundo libro de Crónicas, porque está recuerde, en el Antiguo Testamento son libros, por eso decimos segundo libro, y en el Nuevo Testamento son epístolas, por eso decimos primera o segunda de Corintios, etc. Segundo libro de Crónicas 17, del 3 al 10. Y Jehová, segundo libro de Crónicas 17:3. Y Jehová estuvo, por favor meditemos en la lectura, solo con la lectura nos da una enseñanza muy grande. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. ¿Y las obras de Israel cuáles tenían que haber sido? Las obras del Señor. Pero dice, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y se animó su corazón. Y se animó en sus pensamientos, y se animó en sus dichos, y se animó en su meditación. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo.
y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y esto no es lo que acabamos de leer allá en Proverbios 16:7. Repito otra vez, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Entonces, Josafat aprendió de su padre. ¿Quién? El rey David. Él escogió el camino de Jehová y agradó a Dios en todo. Entonces, en cuanto a la aptitud de un rey que busca agradar a Jehová, vemos que su vida y la de los súbditos fueron beneficiadas. Su vida y de los que están con usted, alrededor de usted, tienen que ser beneficiados. Las riquezas y los honores son trampas para muchos, pero no lo fue para Josafat. En Israel, ¿qué quiere decir con esto que hacían, que él no hizo las obras de Israel? Había corrupción, había idolatría. Y las riquezas que él como hijo de David podía tener, era el rey, no hicieron que se desviara. Y los honores que le podían dar, rey, tú que mira que tú eres, que tu padre David, que tú eres, no le hicieron trampa en su corazón. ¿Por qué? Porque él escogió agradar a Jehová. Él escogió que el Señor lo guiara. ¿Qué escogió él? La ley de Jehová, cumplir la ley de Jehová. No otra cosa, no su voluntad. No fue con que es que yo la interpreto así. No fue así. Porque era el problema de muchos de nosotros como cristianos. Interpretamos la Biblia como a nosotros nos conviene. Y lo que no nos conviene, entonces no molestamos porque no va como yo quiero. Someternos a ella trae beneficios. ¿Qué aprendió este rey? Que entre más levantaba su corazón a Jehová, las riquezas de este mundo lo seguían y cada una de las necesidades eran cubiertas, porque fíjese que dice el 11, segundo libro de Crónicas 17:11, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Mire qué importante. Las riquezas de este mundo lo seguían. Él no seguía las riquezas de este mundo. Y cada una de las necesidades que llegó a tener el reino fueron cubiertas. En el versículo 6 vemos que cuando dice se animó, 17:6, y se animó su corazón, está hablando de que él tuvo una seguridad. Y se animó su corazón, hubo una seguridad. Ese es el camino correcto. Aquí no lo vemos, pero usted no cree que hubieron muchas cosas que se quisieron levantar. Sí, pero él mandó. Él tenía la palabra. O agradaba a Dios o agradaba a los hombres. O agradaba a Dios o agradaba al pueblo. Porque el pueblo era idólatra. El pueblo era corrupto. Y decidió agradar a Dios. No a nadie más. A Dios. Entonces, cuando uno medita en su palabra todos los días y tiene cuidado de qué es lo que va a pensar y de qué es lo que va a decir, qué es lo que hay, se produce esta seguridad en nuestras vidas. El Señor está con nosotros porque estoy agradando al Señor. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Y cayó el pavor de Jehová. ¿Verdad que no dice que cayó el pavor de Josafat? ¿Verdad que no fue Josafat el que se puso frente a todos y todo el mundo le tenía miedo a Josafat? No, porque Josafat rendía
su pleitesía o rendía su voluntad y rindió su reino al Señor. Entonces dice, y cayó el pavor de Josafat sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y no se animaron ni se atrevieron a levantarse en guerra. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, cuando aprendemos esto, si el diablo no se atreverá a pelear contra nosotros. Si entendemos esto, ¿qué dice el apóstol Pedro? Resistid al diablo y él huirá. Huirá de vosotros. ¿Qué hace él? Tentarnos. Pero cuando no cedemos a la tentación, se tiene que apartar. Ahí está, esperando. Pero si no le damos motivo, mire, Josafat tenía una herencia, la de su padre. Estoy hablando del dinero. La herencia del rey David, un adorador, un hombre que fue victorioso, un hombre que salió adelante, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? La herencia de Jesucristo. Y el 11 dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat, tributos de plata, los árabes trajeron ganados, etc. El que es fiel a Dios, Dios es fiel con él. El que agrada a Dios, verá su gloria. Entonces, ¿es necesario agradar al Señor con nuestras vidas? Sí, sí es necesario. Veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos 10, versículo 1 y 2. Ese es el tercer punto. Cornelio no era cristiano, pero buscaba a Dios, era generoso y reverente. Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué vio Dios en Cornelio? Vio la sinceridad de su fe, vio la sinceridad de sus oraciones y vio la sinceridad de su generosidad. Y esto subió delante del Señor. ¿Qué recibió Cornelio de esto? Bueno, que Dios siempre responde a las palabras sinceras de los que le buscan. Amén. Fíjese que dice el 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Imagínese. ¿Cómo es posible que este hombre, que todavía se considera, ¿verdad?, que no era cristiano en ese momento, pero era temeroso y buscaba a Dios? Y fíjese, el Señor llegó donde él estaba. Sus oraciones, dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios siempre responderá a las palabras sinceras de los que le buscan. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que meditamos?
Y si usted y yo tenemos al Señor y decimos que tenemos al Espíritu Santo, ¿no cree que deberíamos de ser mejores de lo que somos? Quiero concluir. Acompáñeme a Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres, oiga, disculpe que repita mucho esa palabra oiga, pero es pongámosle atención. Cuando yo digo oiga, pongámosle atención. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cómo son nuestras costumbres? ¿Con o sin avaricia? ¿Premeditadas o no premeditadas? ¿Viendo qué sacamos? ¿Qué beneficio? Dice, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Está usted contento con lo que tiene ahora? Porque déjeme hacer un paréntesis aquí. Lo que yo tengo ahora es el resultado de mis decisiones. Repito, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, que a usted y a mí nunca nada nos detenga en adorar, en alabar a Dios, en obedecerle, en ser agradecidos. Aunque tenga o no tenga, aunque no tenga un carro, aunque no tenga un transporte, aunque no tenga un trabajo, aunque me falten muchas cosas, etcétera. Aunque yo tenga una mala noticia, yo debo de hacer siempre una adoración al Señor, un agradecimiento, un sacrificio en todo tiempo. Salmos 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Salmos 34, 1. Bueno, hermana, léalo todo. Ahorita no, porque ya quiero terminar porque ya es el tiempo. Pero bendeciré a Jehová en todo tiempo. No cuando me vaya bien en las cosas, no solo cuando tenga buenos resultados. No, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Si tengo salud o estoy enfermo, si tengo trabajo o no tengo trabajo, si tengo provisión. Mire, qué difícil es. Sí, es difícil. Si tengo techo o no tengo techo. Si un día me quedo sin nada o un día lo tengo todo. Porque es muy importante, hermanos. Ahora, ahí mismo en Hebreos 13:15, oiga, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, mire, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Pero, oiga el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dice el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Y qué dice Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, no importa. Pero no olvidemos el versículo 16 y mucho menos ponerlo en práctica. Y de hacer bien. Que mis dichos sean para hacer bien, que mis pensamientos sean para hacer un bien. Porque de tales sacrificios
no solo está hablando de los sacrificios espirituales, sino que también aquellas cosas que podemos de hacer a nuestros hermanos de ayuda. Porque de tales sacrificios, de todo se agrada a Dios. Y para finalizar, ahí mismo en Hebreos 10, 35 al 39. Y con esto cerramos. Por el Espíritu sabremos si amamos a Dios. Nada más. Dice Hebreos 10 del 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿y cómo se hace? ¿Qué se necesita para hacer la voluntad de Dios? Paciencia. Por eso mire, porque no perdáis pues vuestra confianza porque tiene grande galardón. La confianza nos lleva a tener paciencia, porque os es necesaria la paciencia, porque para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La confianza nos lleva a la paciencia a la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios a la promesa de Él. 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces debemos de perseverar en la fe. Debemos de tener una conducta cristiana. ¿Cuándo? En medio de las tribulaciones, de las aflicciones, hermanos. Algo que usted y yo no hemos vivido, hasta el día de hoy no lo hemos vivido, pero si lo llegamos a vivir en medio de una persecución. Nosotros hablamos muy bonito, ¿verdad? De que mire, que no sé qué, que no sé cuándo, pero no vivimos lo que muchos hijos de Dios por predicar su palabra viven en otros países donde han sido perseguidos y algunos matados. Al día de hoy, hermanos, lo que pasa es que muchas de esas noticias no salen en los noticieros tradicionales, o no, porque de eso no les interesa hablar, sobre aquellos que por predicar el evangelio mueren. No, de eso no les interesa predicar, informar. Hermanos, el sufrimiento jamás será agradable, las aflicciones, las tribulaciones, pero es bueno para cada uno de nosotros, pues edifica nuestro carácter y nuestra paciencia. Y quiero leer otra vez el versículo 39 de Hebreos 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué necesitamos preservar? El alma. El cuerpo, hermanos. Este cuerpo es de bajeza y un día el Señor lo va a transformar. Tal vez se puede oír, ¿verdad? Como yo lo puedo decir, bien fácil. Y usted puede decir, hermano, pero usted nunca ha estado en una situación de muerte por predicar el evangelio. Sí, es cierto, nunca he estado. Y no sé si lo voy a vivir algún día. No lo sé, no puedo decir. Y tampoco estoy diciendo, ay Señor, yo quiero que me pase. No, tampoco, no estoy hablando de eso. Pero hay una promesa, que un día vamos a ser transformados. Pero si estamos bien, que el Señor se agrade de nuestros pensamientos. Y si nosotros no tenemos nada, que también Él se agrade de lo que pensemos en este momento. El apóstol Pablo decía,
sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Querrá decir, Dios se agrada de mí cuando tengo y Dios se agrada de mí cuando no tengo. Ahora yo le pregunto a usted, y a mí también, ¿el Señor se agrada de nosotros cuando tenemos abundancia? ¿Y el Señor se agrada de nosotros cuando hemos estado en escasez? Bueno, espero que usted se pueda responder esta pregunta. Que Dios, mejor dicho, usted responde a esa pregunta y finalizo. Espero que Dios se agrade de nuestras vidas. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más nos permites, Señor, aprender de tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a saber que tu palabra es lo único que necesitamos. Tu palabra dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Señor, ayúdanos a llegar a la meta. Ayúdanos a no retroceder. Ayúdanos a doblegar la voluntad de nuestra alma a tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga y que sigamos adelante. Amén. Que sigamos adelante. Cualquier cosa que venga vale la pena, porque nuestra vida no se queda aquí, no se limita aquí, sino que usted y yo un día estaremos con Él allá en el cielo. Que ese día usted y yo no lo perdamos de vista, por difícil, por cruel, por dura que sea la situación en nuestra vida, que esa esperanza de gloria, que el día en que seamos transformados, que el día que seamos llevados, sea la motivación para ser fiel y preservar nuestra alma para el Señor. Pase una feliz noche y que el Señor le bendiga.